Bueno, partamos esta conversación, básicamente es una conversación, no tenemos tantos temas preagendados, pero han surgido, a mí me surgen preguntas, digamos, que quisiera partir con Oscar, preguntándole porque básicamente Oscar tiene 87 años, es sueco, pero un sueco medio chileno de allá a esta altura, ¿no? Nacido, fue CEO de Nidish, de Clan Descuento, en el fondo que se la vendieron luego al grupo Groupon. Hoy día está en Corner Shop, han levantado $30 millones en fondos de Venture Capital, el principal ha sido un fondo de Silicon Valley. Entonces la pregunta que yo le hago a Oscar, y después pueden complementar los otros panelistas, ¿no es cierto?, es lo que decía recién Rodrigo, digamos, ¿tiene sentido que Chile sea un hub de Venture Capital? ¿Y por qué es una industria tan naciente, que se ha desarrollado en forma tan lenta inicialmente? ¿Por qué solamente hay menos de $1.000 millones en fondos de inversión? Hay quizás una insuficiencia de emprendedores con capacidad, ¿no es cierto?, para escalarse y que tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, como en el mundo del Venture Capital, de tener una salida, ¿no es cierto?, en 7 años. O bien hay una insuficiencia de capital, por así decirlo, inteligente, que está dispuesto a entrar en la cultura de invertir, por así decirlo, en 10 emprendimientos, con los que probablemente van a fracasar 8 y 2 van a ser exitosos. ¿Cuál es tu visión? Primero, ¿debe ser Chile un hub debemos esperar que Chile sea un hub de Venture Capital? ¿O bien se va a concentrar en ciertos hubs como Boston, Silicon Valley y otros? Y segundo, si es que la respuesta es sí, ¿por qué, ¿cómo podemos acelerar ese camino y cuál crees tú que son las barreras para que eso no haya ocurrido en la magnitud que uno quisiera? Voy a tratar de recordarme toda esa pregunta. Antes que nada, gracias por la invitación. Soy sueco, no chileno. Nacido, creado y estuve los primeros 21 años de mi vida en Småland, en el sur de Suecia. Y también quería disculparme de antemano por todas las cosas críticas que voy a decir respecto a la industria de VC chileno, que conozco mucho. Yo llevo desde 10 años emprendiendo con la base en Chile, con socios chilenos. Primera empresa fue Nidish, que se volvió Clan Descuento, Groupon. Después fracasé con mi segunda empresa, ahora estoy con Corner Shop y con los mismos socios de siempre. Entonces, tengo muchas opiniones, la mayoría muy críticas. Sobre la pregunta de si Chile debería ser un hub, yo creo que todos los países tienen que tener Venture Capital. Y creo que Chile tiene buenas características en talento y capital para poder hacerlo bien, y creo que se está haciendo muy mal. Voy a volver a eso. Mi país es no se habla mucho en contextos como este quizás, pero es el segundo. Estocolmo es la segunda ciudad. Alguien quería que no hablara más. Gente que ser muy crítico y sí, acto divino. Estocolmo es la ciudad con segunda ciudad con más billion-dollar startups por cápita en el mundo. Y son empresas que salen totalmente decopladas de los recursos naturales de Suecia. En el ejemplo que tú diste de entrada, hablabas de empresas chilenas como vinos, cobre, salmones y todo eso, pero son ejemplos que para mí no valen porque se están apalancando en algo que solo existe en Chile o que existe en Chile y que si no existiera en Chile no podrían hacer esas empresas, a diferencia de un Spotify que está saliendo a la bolsa pronto. Entonces creo que la discusión debe ser alrededor de cómo fomentar que se agregue un valor agregado sobre nada, sobre el puro talento chileno. Y ese tipo de empresas son las que a mí me interesa. Yo también soy inversor en 15, 20 empresas como Ángel en diferentes países. Y entonces cuando yo hablo de todo este modelo me refiero 100% a ese tipo de empresas, que obviamente no es todo lo que es Venture Capital, pero me parece que es el ejemplo más claro en términos de generación de valor y en que la gente entiende lo que estamos hablando, los Googles, los Facebooks, los Instagrams, los WhatsApps de este mundo que salen de puro aire. Entonces yo creo que Chile sí o sí tiene que mejorar su trabajo en ese sentido, y preguntar si debería haber un Silicon Valley en Chile creo que es como preguntar si el cine chileno debería volverse un Hollywood. No va a pasar, pero igual hay que tener cine chileno, y mientras más haya mejor, y mientras más venda mejor, y todo el mundo más feliz. Ahora, ¿qué está haciendo mal? Preguntaste por qué no va bien. Creo que el inversor chileno es muy malo, y así soy yo digo las cosas como las pienso. La gente se puede ofender si quiere, pero creo que es más
respetuoso de venir acá y gastar su tiempo en decir las cosas claras como yo las pienso. Yo tengo mucha experiencia con inversores chilenos, tanto ángeles como VCs. Y el problema no es falta de intenciones buenas, no es gente de malas ganas o mala onda, sino el problema es uno de huevo gallina, que hay poca gente que realmente entiende lo que es necesario para construir una empresa como por ejemplo Corner Shop, que parte hace 2 años y este año vende más de $100 millones, el año 3 de operaciones. Y entonces, y hay muchos viajes a Silicon Valley para tratar de entender cómo funciona, pero lo que falta realmente son personas que estuvieron el día 1 en este tipo de empresas y que entienden lo que es el día 0 al día 30, el día 30 al día 90. Ahí es donde se genera el primer granito de valor, el primer equipo, los primeros valores, la cultura. Y muchas veces el inversor chileno se mete en estas empresas chicas con ganas de controlar tanto el equity como la toma de decisiones, porque como no hay exits, entonces es un problema de huevo gallina de varias maneras al mismo tiempo. Como que no hay exits, entonces la cultura del inversor chileno y latinoamericano, lo mismo en México, se basa mucho en cómo proteger el downside, en lugar de cómo agarrar el upside. Entonces es una discusión de cómo evito perder la plata. Aparte, me parece que los incentivos de Corfo generan incentivos absurdos. Y yo he estado en reuniones donde inversores chilenos están hablando de hacer otro fondo o que hicieron su fondo porque se puede apalancar. Y que el apalancamiento en sí se vuelve una principio. No estoy diciendo que eso pasa en todos los fondos en Chile, pero yo he estado en esas reuniones, he escuchado esos tipos de argumentos como argumento para meterse en la industria. No digo que lo que Corfo está haciendo esté mal, pero realmente lo que falta en Chile son fondos de capital buenos que realmente entienden lo que necesita una empresa de early stage. Porque no hay empresas de no early stage muy interesantes, con algunos ejemplos, obviamente siempre hay unos ejemplos opuestos, pero en la gran mayoría son empresas muy muy chicas todavía, que necesitan capital inteligente, que no obstruye y que es capaz de apoyar la empresa, ojalá en una siguiente ronda también, para que pueda salir de Chile. Yo he visto y he participado como ángel en varias empresas donde el capital mató al equipo y el espíritu por términos abusivos, por control, demasiado control, donde el venture capitalist cree que debería influir en cómo diseñar el producto, en cómo escribir los newsletters, en meterse en un detalle que si el equipo donde invertiste no hace bien esas cosas, no inviertas en esa empresa de partida. Entonces creo que, y perdónenme por todo el negativismo, yo también quería terminar diciendo que amo a Chile, me dio mi vida de emprendedor, mi esposa, mis 2 niños que los llamo chuecos, chilenos suecos, y le tengo mucho cariño a un montón de chilenos, pero creo que hay una gran oportunidad, hay un montón de dinero en Chile, hay un montón de talento. Lo que debería hacer el gobierno, más que nada, es invertir en la educación básica. Y eso va a solucionar todos los problemas de Chile en el largo plazo. Entonces, yo creo que realmente hay que ponerse autocrítico y hay que empezar a invertir bien. Yo feliz de seguir participando en esta discusión, porque sí me importa mucho. Yo soy ángel también activo en Chile, entonces comparto las frustraciones de que no hay éxito, etc. Entiendo por qué el VC chileno toma las decisiones que toma. No es una culpa de nadie al final, sino que hay algo que hay que solucionar. Perdóname que hable mucho. Gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias. Y voy a pasar a Eduardo porque mencionó, no sé por qué, los incentivos de Corfo, si bien reconociste que estaba haciendo bien la cosa Corfo, pero sin embargo los incentivos podían terminar siendo perversos y podía generarse en el fondo una creación de fondos solo con el objeto de capturar el apalancamiento que permite Corfo. ¿Cuál es tu mirada de esa crítica en particular? Yo voy a dar una mirada pública amplia y voy a dar una mirada más amplia. Y le transmito a todos que estamos con el plazo un poquito más comprimido. Más cortito. Así ya. Que... le estamos robando espacio a Alfredo. Así que... ya. ¿Cuándo nace la industria venture capital en Chile? El año 84-85 se arma una regulación de los FIDES con la idea, la expectativa de que los fondos de pensiones iban a invertir
y se iba a generar una industria venture capital. A mí me tocó hacer la reforma del año 94, era el encargado del Ministerio de Hacienda, no había habido nada en venture capital. Hicimos algunos ajustes, los años inmediatamente siguientes nada, y lo que había básicamente es una industria de private equity relativamente conservadora hasta mediados de los 90. A mí me tocó viajar a Israel el año 95 a un seminario y me tocó conocer el programa YOSMA. Cuando yo estuve en la migración rusa, mucho capital humano sofisticado, dijeron que hay que hacer con ese capital humano startups. Pero no había venture capital, y si no hay venture capital no hay scale up, y por lo tanto lo que hicieron fue un esquema público de inversión 50-50 y se pusieron una meta: vamos a traer a los mejores VC del mundo que conocen el negocio y lo vamos a importar. Y la verdad es que el resultado fue sorprendente. Pasaron en 5 años de ser nadie a estar entre los 3 países más importantes en venture capital en el mundo. Yo volví, era gerente general de la Corfo y armé la línea F1, ese vicio del apalancamiento, y armamos la línea F1 porque en Chile ni los institucionales ni los family office, no one invertía en venture capital, no sabían lo que era venture capital. Y lo primero que tratamos de hacer fue traer venture capital de California. Y para ellos, curiosamente, a pesar de que trajimos ese influjo, fue un shock cultural complejo, porque el ecosistema de Chile no era el ecosistema de Israel y no funcionó los primeros esfuerzos de importar venture capital. Y tuvimos que partir desde abajo, creando las capacidades, entendiendo que con muchos seminarios de que pudieran entender cuál es la naturaleza de los contratos, educando a los inversionistas, perdón, a los startups que tampoco entendían los riesgos que asumía el venture capital y cuál era la naturaleza de los contratos que había que hacer. Por lo tanto, había que crear de cero una industria, y nuestra tarea era crear de cero esa industria. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en una situación en que hemos financiado 50 fondos, efectivamente. De los $1.000 millones que hay de financiamiento en Venture Capital en Chile, $600 millones son aportados por Corfo, el resto es apalancamiento privado. Logramos en los últimos 4 años cerrar la brecha en el Early Stage Venture Capital porque armamos un nuevo esquema con mejores incentivos, porque Corfo participa en Downside también, y se invirtieron 4 o 5 fondos de Venture Capital. El último, muy interesante, una empresa de Oakland, de Silicon Valley, invierte y instala el primer fondo de capital de riesgo para empresas de software con su base en Temuco. Y las 3 primeras empresas son empresas mapuches. La más destacada, LIRMI, hoy día está vendiendo software educacional a las empresas, a las escuelas de habla hispana en San José, California. Y hay varios, gente que viene de afuera, de Argentina y de otras partes del mundo, a instalar gracias a los incentivos de Corfo. Pero 20 años de política con cambios menores, básicamente para ir más early stage, is enough. Y lo que se requiere es pasar de esta etapa donde Corfo cumplió ese rol subsidiario importante para desarrollar el entusiasmo, para tener esta convocatoria y esta reunión, donde Corfo además modernizó el sistema de emprendimiento, y hoy día tenemos 1.000 semillas por año, de las cuales unas 100 de esas empresas, porque esto es un embudo, son elegibles para inversión de Venture Capital. Y lo que hicimos también fue reformar esa etapa previa, donde dar semilla, capital semilla por sí solo, es irrelevante. Yo les quiero decir acá, tú mencionaste Startup Chile, las evaluaciones de impacto de Startup Chile, hechas por el propio secretario ejecutivo del Consejo en Stanford, que hoy día es académico de la Universidad Católica, hechas por el Ministerio de Economía, mostraban que el impacto de Startup Chile era 0. ¿Cómo puede ser si todos tenemos una opinión tan positiva de Startup Chile?
Bueno, lo que ocurre es que en una época se abandonó el tema de mentorías y de networking, y lo que se otorgaba era seed money. Entonces venían los tipos, usaban el seed money y se volvían, y no había mayor impacto. Pero cuando hicimos doble clic, nos dimos cuenta que el impacto real del programa era aquella componente que tenía un rol muy importante, la mentoría, y ahora en la reforma que hicimos de Startup Chile, lo más importante es el elemento de Corporate Venture. Creamos un grupo de 120 compañías chilenas y extranjeras que tienen base en Chile. Y lo que hicimos es generamos servicios de esas compañías que inicialmente los dan subsidiados porque les interesa captar a las futuras grandes empresas. Y se ha generado ahí un vínculo interesantísimo, que es una semilla nueva al Corporate Venture. Intentamos, a propósito que estamos hablando de Corporate Venture, el año 2007, Corfo lanzó un programa para grandes empresas, trajo a Chesborough, Open Innovation, e hicimos un esfuerzo de, miren esto, capacitar enfoque de Open Innovation en grandes empresas. Y de ahí salieron resultados que son interesantes. Entonces, ¿qué les quiero decir? Hay que mirar la parte del lado medio lleno del vaso. Ayer fui yo más bien autocrítico reaccionando a la OCDE. Efectivamente tenemos un déficit en I+D, especialmente en I+D empresarial, y eso hay que reconocerlo, y es un problema para esta, como decía Pesini, bicicleta, que uno tiene que seguir pedaleando, que le puede ir bien un tiempo, pero si deja de pedalear se cae, porque la tecnología disruptiva disrumpe todos los negocios. Entonces, lo que hay que hacer es pasar ahora una nueva etapa. Y tenemos reformas que yo espero que el próximo gobierno tome, listas. Tenemos que incorporar a los family office, tenemos que ir retirando un poco el rol tan fuerte de Corfo, que fue un rol subsidiario, y creemos que lo que tú decías, fund of funds, un fondo de fondos, donde entren los fondos de pensiones, las compañías de seguro y los family office, y ellas se invierten en un portafolio de managers y adquieren una experiencia para evaluar cuándo realmente el manager aporta valor, porque tiene smart money y tiene ese conocimiento de esos procesos que se requieren potenciar. Pero si nosotros no hicimos la primera etapa, hoy ya tenemos casi 0,4% del PIB en Venture Capital, lejos el más alto de América Latina, el más alto del mundo emergente, el más alto del mundo emergente, y estamos entre los 5 más grandes del mundo como porcentaje del PIB. No es la industria ideal, hay mucho que mejorar, pero si no hubiéramos tenido esta base que hoy tenemos, ¿cómo damos el próximo paso? Entonces, lo que viene ahora es ese próximo paso. Tenemos que modificar la estructura como aporta Corfo para que sea de verdad quasi equity y por lo tanto en el downside no sea traumático perder dinero, y por eso hay un elemento de incentivo adverso que genera el esquema de quasi equity actual de Corfo, y eso hay que corregirlo, pero fondo de fondos, y sin duda el tema de la salida, el exit, es un tema clave. Es lo que de alguna manera impide las valorizaciones elevadas que uno observa en algunos mercados. Y los exit, cuando no hay un second tier market y no vamos a poder construir un second tier market, lo que se necesita, y termino acá, es traer al mundo corporativo y que eso sea un mecanismo de éxito. Por lo tanto, incentivos del estilo tributario similares, donde uno tiene que evitar que nos pase lo que pasó con los fondos de inversión privados, que fueron abusados por las grandes corporaciones y nos destruyeron el sistema, son adecuados. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. Quiero como estamos hablando de innovación y adaptación, me voy a sugerir una adaptación en el programa, si les parece bien, al siguiente bloque, porque me interesa mucho el panel que lidera Alfredo, y Alfredo tiene que irse a una cierta hora, y por lo tanto, no sé si te parece,
¿cómo se llama? Ignacio, si partimos con el panel y tú cierras, ¿te parece, Alfredo? Vamos a partir con tu panel, hacemos la moderación y después y así logramos en el fondo no comprimir el programa, porque hay muy interesantes expositores, pero resolver la restricción que tiene Alfredo, que tiene que irse a las 11:15. Bueno, Christoph, tú eres presidente de Endeavor, que es parte importante de este ecosistema del emprendimiento en Chile. Entonces y decía en mis palabras introductorias esta reflexión sobre lo que es un ecosistema y cómo migrar hacia una industria del emprendimiento. ¿Cómo lo ves tú, que hace Endeavor, digamos, y danos tu mirada, no sé, sobre esta discusión también que se ha dado en el fondo, la visión de Oscar, la visión del rol público de Eduardo? Perfecto, voy a entrar en Endeavor al tiro. Ante todo les felicito también, muy interesante discusión, pero me gustaría partir con una mirada, digamos, práctica del personal. A mí, y hablando de las empresas familiares que están acá, cuando me tocó hacerme cargo del holding familiar, yo estaba convencido que no quería ser la típica segunda generación que mantiene, sino que yo dije, aquí, para que un país se siga desarrollando, hay que reemprender. Con lo cual, ya años atrás, 20 años atrás, partí el holding tomando una parte del capital y dije, hay que empezar a invertir en startups, negocios chicos, cosas así, que en su tiempo fue mucho participaciones minoritarias, que al final, que es un tema en Chile, un problema, no funciona siempre, porque si los negocios van mal, llaman los bancos igual al chico y le dicen, oye, ¿cómo vas a dejar quebrar la empresa? Ahí hay algo que hay que mejorar en este mercado del venture capital. Después, sí, justo. Después, digamos, formé, que el otro que estoy acá, mi family office, que se llama Igneos, que es el magma del volcán, que en alemán, y ahí estamos invirtiendo mucho en startups y empresas en edad temprana, pero por eso hoy día generalmente tomando más el control, pero dejando siempre al emprendedor metido y apoyándolo en todo lo que hemos escuchado aquí, con estrategia, con visión, pero dejando de que el emprendedor esté encima de las cosas. Y la definición, digamos, en el caso de mi family office, es de que 2/3 de la inversión tiene que estar metido en empresas de edad temprana y de más tipo startup. Cosa que lo quiero decir porque yo creo uno de los grandes desafíos que en toda esta línea tenemos, de que en Chile, que están saliendo tantos family offices y cosas así, y que justamente también comentaste, invierten en inversiones financieras, en inmobiliario, cosas así. Yo creo que sería fantástico si cada family office dice, yo tomo un porcentaje de mi capital y lo voy a invertir en startups, en capital de riesgo, venture capital, lo que sea. Y de ahí, entrando a Endeavor, que digamos la fundación que llegue de Estados Unidos y que está creada para fomentar a los emprendedores de alto impacto, nosotros en la organización justamente hacemos de que buscamos a los emprendedores que si han podido crear una empresa, que está, digamos, donde tanto el emprendedor como el producto se ven de alto potencial, y de ahí ellos pasan a un proceso de selección, y si llegan a ser elegidos emprendedores en Endeavor, nosotros les damos coaching, mentoring y asesoría, networking, todo ese tema, no recursos, eso es algo limitado, pero sí les damos lo que de alguna forma ellos no tienen, y nuestro, digamos, sueño y desafío es llegar a llevar a lo menos 1 o 2 empresas chilenas en los próximos años a cotizar al Nasdaq. Algún emprendimiento, algún tema que llegue para allá. Entonces, el desafío, digamos, y el objetivo de Endeavor es buscar los emprendedores de alto impacto que puedan dar un ejemplo grande. Estamos buscando al Chino Ríos, uno de nuestros grandes futbolistas, digamos, del mundo del emprendimiento, para que llegue al Nasdaq en Estados Unidos. Muchas gracias. No sé si, Rodrigo, tú querías hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo quería preguntar respecto a los talentos. O sea, hay mucha discusión respecto a la gratuidad de la educación superior de las universidades. ¿Cómo ven ustedes hoy día la búsqueda de talento? En el caso de Chile, tú hablaste que teníamos mucho talento. ¿Hay alguna visión crítica respecto a la educación universitaria desde el punto de vista del rol que cumplen en nutrir las startups con conocimiento, con capacidad para desarrollar nuevos productos, servicios?
Nosotros tenemos, parece que no me... No, ahí sí. Nosotros tenemos unos 30 ingenieros ya en la oficina aquí en Chile y nuestra decisión es seguir construyendo la oficina de ingenieros en Chile porque es lo que conocemos. No tengo mucha experiencia realmente en buscar ingenieros en otro lado. Viví en San Francisco varios años y soy inversor en varias empresas allá, entonces algo he aprendido, pero mi percepción, que puede ser mala porque no tengo mucho benchmark, es que el ingeniero chileno es muy bueno. Punto. Y nos encanta no solamente la capacidad técnica, sino también el espíritu, el trabajo, la ética, el moral. Y entonces me parece fantástico para nosotros tener ingenieros en Chile. Lo que sí, obviamente, uno tiene que invertir mucho en crear el talento dentro de la empresa, porque como todo esto tiene que ver con huevo gain al final, como no hay exits, no hay ecosistema, hay poca gente que sabe escalar hay poca gente que sabe escalar una startup para que tenga cientos de millones de usuarios en Chile. Tanto a nivel de interfaz que funcione, hay poca gente que sabe hacer una app que funcione bien en todos los devices móviles que hay. Entonces uno tiene que agarrar el talento que tiene muchas ganas y que tiene una fundación académica interesante, pero después tienes que estar dispuesto a seguir invirtiendo en el talento, no esperar que llegue el ingeniero que salió de Google después de 7 años y te va a enseñar cómo hacer las cosas. Ese talento no hay y es parte del problema de Huevo Gallina. Nosotros felices en invertir en crear eso. Y en mi primera empresa que vendimos a Groupon, yo fui responsable de Groupon Latinoamérica, se crearon un montón de startups a partir de esa experiencia. Baby Tuto es uno, Groupon mismo, que lo acaba de recomprar un grupo de ex socios míos. Entonces uno puede ver en ejemplos así, obviamente hay muchos más, que sí, el tema del ecosistema, esa teoría funciona, el network, de que se genera exits y esa gente empieza a invertir y se empieza a generar un conocimiento muy específico que es difícil adquirir leyendo, estudiando, hay que adquirirlo sufriendo. Y, entonces, pero la pregunta no era eso, sino yo creo mucho en los ingenieros chilenos. Sí creo que la educación chilena está rota en varios lugares. Por ejemplo, cualquier buen pone una universidad y educa la cantidad de publicistas e ingenieros comerciales que quiera, sin ninguna restricción. Arquitectos, publicistas, ni siquiera creo que existe un publicista en otro país, no sé lo que es como título universitario. Y Chile tiene un rollo fuerte con lo que es cualquier medida que podría parecer socialista, ¿no? Por todas las cosas que pasaron. Entonces, Suecia llega al gobierno, es un país muy libre, con un capital muy libre, con un ser muy libre, pero el país dice se necesitan 2.000 médicos los próximos 10 años, se necesitan 2 publicistas los próximos 20 años, se necesitan 120 arquitectos, 200 periodistas. Entonces es muy difícil volverse periodista en Suecia, es imposible, tienes que pasar por una... Entonces, lo que tiene que hacer es invertir en educación básica y guiar mejor la dirección de la educación superior. Y creo que hay un fuerte déficit de ingenieros de computación para que las empresas chilenas puedan competir en el futuro. Y van a ser todas, los vinos, la madera, los salmones, todas ellas van a requerir cada día más tecnología y va a haber, si no es que yo no soy un gran... no sé tanto de Chile, ahora vivo en otro país hace muchos años, pero el déficit, si no se sufre ya, debe volverse un gran tema. Entonces creo que se necesitan muchos más ingenieros de software en Chile. ¿Quieren agregar un comentario sobre el tema? Sí, brevísimo. Muy breve. En el tema capital humano avanzado, hemos aplicado un enfoque del laissez-faire absoluto. ¿Y qué es lo que ocurre? Se creó un fondo bastante grande, nosotros enviamos mucha gente a hacer doctorados y máster, y solo el 3% de todo el capital humano avanzado que se forma con esa enorme inversión pública está orientado a la economía digital. ¿Por qué laissez-faire? Yo comparto contigo, y por primera vez, por insistencia de Corfo, nos hemos sentado con la gente a decir, por favor, hagan alguna orientación en términos de prioridades. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nos están volviendo 1.000 becarios todos los años, que su única opción laboral es el mundo universitario académico. Eso no crea valor para la economía del conocimiento. Por lo tanto, no estoy diciendo que nosotros vamos a fijar el número de ingenieros que se requieren en el país, pero hay que generar algunos incentivos a formar el capital humano
que el sector privado va a necesitar a futuro. La revolución digital es un tsunami, y el factor capital humano en todos los verticales relevantes es clave, y tenemos un déficit en el sistema de formación enorme en estos ámbitos. Y lo que ayer veíamos con Alfredo, estos enfoques de alianza público-privada más orientadas en los ámbitos en que Chile tiene competencias en minería, por ejemplo, o en salud, nos dan feedback de esos déficits de capital humano. Y la pregunta es, ¿cómo yo incorporo esa información que viene del ámbito del diálogo privado, público, Estado, en generar retroalimentación a un sistema de formación que tiene una enorme inercia y que se va a demorar 10 años en reaccionar, y en 10 años, como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos, pero ahora en 5 años se acabaron, no hay nuevas posibilidades. Entonces se necesita un cambio ahí muy profundo. Muchas gracias. Vamos a tener que cortar aquí el panel. Yo creo que la reflexión, primero tomamos el ofrecimiento de todos ustedes de que este sea un kick-off de la conversación. Creo que hay que provocarnos y seguir en el fondo. Mucho más. Yo creo que Christoph da una buena señal, digamos, de un cambio cultural, ¿no es cierto? Tú decías dos cosas. Uno, el afán por control, que naturalmente está, y lo reconozco, en el empresario chileno, y en el financista chileno y el inversionista chileno. Y segundo, también está el tema de la que está relacionado con el primero, mirar siempre en el fondo obsesivamente cuál es la salida, y la protección del downside, digamos. Y creo que no tenemos la cultura nosotros de esa lógica de invertir en 10 emprendimientos para que 8 salgan fallidos y 2 exitosos, y esos 2 en el fondo compensen los 8 fallidos, digamos. Yo creo que es una cosa que es una conversación que se inicia, y de hecho es básicamente el tema del segundo bloque, que no es cierto, bueno, si tiene sentido, o cómo pueden las grandes corporaciones, que son potenciales inversionistas, conectarse con este mundo, digamos. Lo deben hacer a través del Corporate Venture Capital. Así que ese es el tema de Alfredo, y lo voy a dejar con ustedes y al final vamos a cerrar con nuestro destacado invitado de Mercado Libre. Así que muchas gracias.